Sí, señor. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Presente. Eduardo Orlando Arias Cardona. Presente. James Castaño Castaño. Presente. Héctor Jaime Castro Ceballos. Presente. José Aníbal Chica Alzate. Presente. María Camila Correa López. Presente. José Humberto García Morales. José Humberto García Morales. Presente. María del Pilar García. Presente. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Presente. Tatiana López Saldarriaga. Presente. Albert de Jesús Llano Zapata. Presente. Walter René Molano Mora. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Presente. Miguel Ángel Rabe Rojo. Presente. José Arlet Rivera Cano. Presente. Carlos Alberto Salgado Flores. Presente. Ricardo Zuluaga Cuervo. Presente. Señor presidente, tenemos quórum decisorio. Siendo las 7:01 del día 3 de noviembre del 2025, se declara instalada la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas, con el siguiente orden del día, secretario. Sí, señor presidente, orden del día para la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas, convocada para el día 3 de noviembre de 2025 a las 7 p.m. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, declaración de apertura de la sesión y consideración y aprobación del orden del día propuesto. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. Quinto, consideración y aprobación acta de sesión ordinaria número 156 de noviembre primero de 2025. Sexto, segundo debate del proyecto de acuerdo número 032, por el cual se concede una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afecten presupuestos de vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. Invitados el doctor José Iván González Arias, secretario jurídico, la doctora Luz Yasmín López Vélez, secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental. Séptimo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Octavo, lectura de comunicaciones. Noveno, proposiciones. Décimo, varios. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Se pone en consideración la aprobación del orden del día. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Ha sido aprobado, secretario. Continúe. Sí, señor presidente. Tercero, himno nacional de la República de Colombia.
Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, borras el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, borras el cielo del corazón. A tus húmedas tierras llegaron gentes nuevas de gran promisión, y estas vidas humildes forjaron un emporio para la región. En cada flanco de tus alturas levanta el brazo del labrador. En ti los hombres hallan abrigo, paz y justicia entregas amor. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, borras el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, borras el cielo del corazón. Hermoso valle de los Quimbaya, donde el progreso es un resplandor, luego de luchas y de esperanzas que dieron fruto de sol a sol. Eres mi patria de Risaralda, mi Dos Quebradas don natural. Por ti mi espíritu siempre canta, etnia de ancestro crisol industrial. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, borras el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, borras el cielo del corazón. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Quinto, consideración y aprobación del acta de sesión ordinaria número 156 de noviembre 1 de 2025. Se pone en consideración la aprobación del acta 156 de noviembre 1 del 2025. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. La prueba, honorables concejales. Ha sido aprobado. Secretario, por favor, reconocer la presencia de la concejala María Camila Correa y el concejal Walter René Molano. Presidente, no, solo del honorable concejal Walter René Molano Mora. Walter René Molano Mora. Presente. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Sexto, segundo debate del proyecto de acuerdo número 032, por el cual se concede una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afecten presupuesto de vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. Invitados el doctor José Iván González Arias, secretario jurídico, y la doctora Luz Yasmín López Vélez, secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental. Señor presidente. Darle las muy buenas noches a mis compañeros de mesa directiva, a los honorables concejales, a los funcionarios del Consejo Municipal, a las personas que nos acompañan en barras, muy buenas noches para todos, al doctor José Iván González Arias, secretario jurídico, a la doctora Luz Yasmín López Vélez, secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental, bienvenidos, y a quienes nos ven por redes sociales. Secretario, vamos a preguntarle a las bancadas cómo vamos a votar el presente proyecto de acuerdo. Sí, señor presidente. Partido Liberal Colombiano. En bancada. Partido Conservador.
Partido Conservador Colombiano votará este proyecto en bancada. Partido de la U. Concejal Tatiana. Individual. Partido Cambio Radical. El Partido Cambio Radical votará en bancada. Partido Político Mira. Partido Político Mira, bancada. Partido ASI. Alianza Social Independiente votará en bancada. Partido Colombia Renaciente. Bancada. Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. El Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz votará en bancada. Partido Nuevo Liberalismo. Bancada. Señor presidente, los diferentes partidos y movimientos políticos manifestaron cómo van a votar este importante proyecto de acuerdo. Doctor Iván González, muy buenas noches para usted. Hacerle la siguiente pregunta. Si el presente proyecto de acuerdo cumple con todos los requisitos legales para su posible aprobación. Señor presidente, muy buenas noches para todas y todos los honorables concejales, las personas que nos acompañan acá en las gradas y las personas que nos ven por redes sociales. Sí, señor presidente, la administración municipal ha traído acá a la honorable corporación este proyecto de acuerdo que tiene como propósito garantizar la continuidad de la prestación del servicio de gestión integral, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos especiales y de construcción y demolición no aprovechables dispuestos inadecuadamente en vías y áreas públicas de las zonas urbana y rural del municipio de Dos Quebradas. Hemos tenido en años anteriores dificultades con este tema, ¿no? Porque no se comprometían vigencias futuras y por lo tanto a partir del mes de enero pues no se contaba con la prestación del servicio. Entonces, desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental se ha elaborado esta iniciativa y la idea es que con estas vigencias que se comprometen, se trata de vigencias futuras ordinarias, es decir, que en esta vigencia se compromete el 15% del valor del contrato, que en este caso particular asciende a 270 millones de pesos, y el restante 85%, que son 1.530 millones, se comprometerían en la vigencia del año 2026. Entonces, este es el propósito, señor presidente y honorables concejales, que ustedes analicen este asunto, lo debatan y en caso de considerarlo procedente, pues le den la aprobación correspondiente. ¿Con esto qué se garantiza? Pues que habrá una correcta disposición de estos residuos especiales y se garantizará la continuación en la prestación del servicio. Por lo tanto, señor presidente y honorables concejales, desde la Secretaría Jurídica certificamos que este proyecto de acuerdo cumple con las disposiciones de orden constitucional, legal, que regulan la materia y pues en ese orden de ideas es que se ha dejado a consideración de la corporación. Muy amable, señor presidente. A usted, doctor Iván. Secretario, la misma pregunta para usted, por favor. Sí, señor presidente, el secretario general encargado del Consejo Municipal de Dos Quebradas se permite certificar que con ocasión del segundo debate ante la plenaria del proyecto de acuerdo número 032, por el cual se concede una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afectan presupuestos de vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones, se verificó la inclusión de los documentos exigidos conforme a la normativa vigente, con las formalidades que exige la Ley 136 de 1994, proyecto de acuerdo, exposición de motivos, articulado, unidad de materia, cuenta con la segunda ponencia, con concepto jurídico, con el certificado de impacto fiscal, con acta confis y con el certificado de concordancia del proyecto con el plan de desarrollo municipal, presidente. Siendo así, secretario, iniciemos con la lectura del proyecto. Sí, señor presidente, entonces me permito dar lectura a el informe de ponencia para segundo debate. Informe de ponencia para segundo debate por el cual se concede una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afectan presupuesto de vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. Referencia, informe de proyecto número 032 de 2025, por el cual se concede una autorización al alcalde
Municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afecten presupuesto de vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones, ponencia positiva con modificaciones, proyecto de acuerdo número 032-2025, por el cual se concede una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afectan el presupuesto de vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones de asignación del ponente según resolución de la mesa directiva obrante en el expediente. Me permito rendir ponencia para segundo debate previo a las siguientes consideraciones. En calidad de ponente designado, presento ponencia para el segundo debate entre los términos del reglamento interno, objeto del proyecto, autorizar una vigencia futura ordinaria para garantizar la contratación de los servicios relacionados con la gestión integral de residuos sólidos especiales y de construcción y demolición no aprovechables dispuestos inadecuadamente en vías y áreas públicas urbanas y rurales de Dos Quebradas, con énfasis en la recuperación de puntos críticos en armonía con el PGIRS y el PDM 2024-2027. Exposición de motivos. Cumple el artículo 72 de la Ley 136 de 1994. La Administración expone necesidad, alcance, soporte normativo y técnico y anexa acta CONFI, certificado de impacto fiscal, el certificado de planeación sobre inclusión en el Plan de Desarrollo Municipal y el Banco de Proyectos. Justificación. Problema público, más de 240 puntos críticos de residuos y especiales, impactos sanitarios, ambientales y de espacio público. Solución, continuidad del servicio mediante contratación específica y programación plurianual. Distribución financiera propuesta, 270 millones en 2025, el 15%, y 1.530 millones en 2026, el 85%. Beneficios, saneamiento, reducción de vectores, cumplimiento del PGIRS y metas del Plan de Desarrollo Municipal. Cuarto, marco. Artículo 313.3, competencia del Consejo para autorizar al alcalde a celebrar contratos y ejercer funciones pro tempore. Artículo 352 y 353, reglas orgánicas del presupuestales aplicables a entidades territoriales. Marco legal, decreto 111 de 1996, ley 819 de 2003, artículo 7, 10 y 12, análisis de impacto fiscal y regímenes de vigencias futuras ordinarias en entendidas territoriales, ley 136 de 1994 y la ley 1551 de 2012, régimen municipal y funciones del Consejo. Normatividad municipal, acuerdo 022 de 23, artículos 37 y 38, requisitos, vigencias futuras en Dos Quebradas, apropiación mínima del 15%, inicio de ejecución en la vigencia en curso, caducidad de cupos no utilizados al 31 de diciembre, consistencia en el MFMP y el POAI, PGIRS municipal, reglamento interno del Consejo. Séptimo, competencia e iniciativa, materia propia del Consejo, iniciativa del Ejecutivo local para autorizar compromisos que afecten vigencias futuras, condicionada a aprobación previa del CONFIC y a consistencia fiscal. Conveniencia alta, permite continuidad del servicio, intervención de puntos críticos y el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Municipal y el PGIRS, sin crear gastos no financiados ni modificar tarifas o tributos. Unidad de materia, título, consideración y articulado se ciñen la autorización de vigencias futuras ordinarias y disposiciones operativas. Cumple con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994. Impacto fiscal y planeación, certificado de impacto fiscal compatible con el marco fiscal de mediano plazo, certificación de planeación, proyecto en plan de desarrollo municipal y banco de proyectos. Con BEPIN 2024 C61 700008, Acta Confis 2909-2025, verificación de los requisitos del artículo 12 de la Ley 819-2003 y el Acuerdo 022 de 2023, análisis del articulado, autorizar montos y objeto, artículo segundo, ordena inclusión presupuestal, facultad de ejecución contractual, vigencia, se recomienda precisiones para el blindaje jurídico y evitar ambigüedades. Texto propuesto de modificaciones y ediciones, se propone aprobar el proyecto del siguiente texto sustitutivo y parágrafos. Artículo primero. Autorización de vigencias futuras ordinarias. Autoriza hacia el alcalde municipal de Dos Quebradas para asumir obligaciones que afecten el presupuesto de la vigencia futura ordinaria 2026 por el valor de 1.530 millones de pesos destinados a contratar los servicios relacionados con la gestión integral, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos especiales y de construcción y demolición no aprovechables dispuestos inadecuadamente en vías y áreas públicas de la zona urbana y rural del municipio de Dos Quebradas, con énfasis en la recuperación de puntos críticos. Parágrafo primero, apropiación inicial y distribución. La ejecución iniciaría en la vigencia 2025 con apropiación no inferior al 15% por 270 millones de pesos y afectará la vigencia 2026 por el 85% por 1.530 millones de pesos en los términos del artículo 12 de la Ley 819-2003 y de los artículos 37 y 38 del Acuerdo 022 de 2023. Parágrafo segundo, naturaleza y límite de la presente autorización corresponde exclusivamente a vigencias futuras ordinarias, no comporta vigencias futuras excepcionales, no implica operaciones de crédito público o empréstito, no crea ni modifica tributos, tarifas de servicios públicos de aseo o tasas ambientales, ni altera el régimen propio
del CRA y del CCPD. Parágrafo 3. Condiciones CONFIS. El compromiso de la vigencia futura queda condicionada a la aprobación previa del CONFIS municipal y el cumplimiento integral de los requisitos del artículo 12 de la Ley 819/2003. Parágrafo 4. Caducidad del cupo. El cupo de vigencia futura no comprometido a más tardar el 31 de diciembre de 2026 caducará automáticamente sin prórroga conforme al acuerdo 022/2023. Artículo 2. Inclusión presupuestal y consistencia fiscal. Una vez comprometidos los recursos, el alcalde municipal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, incluirá en el respectivo presupuesto la apropiación necesarias con certificación previa de consistencia en el marco de fiscal de mediano plazo, consistencia en el POA y el plan financiero y fuentes de financiación identificadas en el plan de desarrollo municipal y el BEPIN aplicable. Parágrafo. La vigencia 2026, la fuente prevista será el SGP Propósito General libre de inversión sin perjuicio de otras fuentes legalmente desviables. Para la vigencia 2025 se efectuará el traslado presupuestal correspondiente según disponibilidad. Artículo 3. Ejecución contractual, contrato y transparencia. Autorícese al alcalde para adelantar los procesos de contratación necesarias conforme a la Ley 80/1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 82 de 2015 y demás normas aplicables sin perjuicio de los requisitos de selección, supervisión, interventoría y publicidad en SECO. Parágrafo 1. Neutralidad. Esta autorización no hace referencia a números específicos de productos contractuales y se limita al objeto descrito. Parágrafo 2. Seguimiento. La Administración presentará informes trimestrales a la Comisión de Presupuestos sobre puntos críticos intervenidos, toneladas retiradas, ejecución física y financiera, informes de interventoría, publicaciones en SECO. Parágrafo 3. PERGIRS y Plan de Desarrollo Municipal. La ejecución se realizará en armonía con el PERGIRS vigente y con el Plan de Desarrollo 2024-2027, particularmente con el proyecto BEPIN 2024 C61 700008. Artículo 4. Vigencia, administración y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación sin perjuicio de la caducidad del presupuesto del cupo previsto en el párrafo 4 del artículo 1 y se aplicará en concordancia con los acuerdos 022/2023, 00/2014 y 011/2016 en la no modifica y deroga las disposiciones municipales que les sean contrarias. Consideraciones de trámite en la comisión. El presente proyecto de acuerdo fue debatido por la Comisión Primera Permanente el día 28 de octubre de 2025 por convocatoria que hiciera el honorable concejal Ricardo Zuluaga Cuervo, presidente de la Comisión Primera, contando con la asistencia de los 5 integrantes de la comisión: Álvaro de Jesús Llano Zapata, Carlos Alberto Salgado Flores, Julia Andrea Montoya Rodríguez, José Aníbal Chica Alzate, quienes para efectos legales configuraron quórum decisorio. Se prosiguió en la lectura de la ponencia para primer debate, el cual fue sometido a consideración de la comisión por parte del presidente, siendo aprobada por los 5 integrantes de la comisión. Se dio lectura al concepto jurídico, se continuó con la lectura de exposición de motivos. El presidente de la comisión intervino para conocer la manera de la votación, en la cual los partidos Conservador, Liberal, Mira y el Partido Maíz será en banca del Partido Unión por la Gente, indican que su votación será de manera individual. Se continúa con la lectura de título y preámbulo. El señor presidente, honorable Ricardo Zuluaga, sometió a consideración el título y preámbulo, siendo aprobado por los 5 integrantes de la comisión. Se procede a dar lectura del articulado, seguidamente se dio lectura del artículo primero y posteriormente su votación, siendo aprobado por los 5 integrantes de la comisión. Posteriormente se dio lectura del artículo segundo y posteriormente su votación, siendo aprobado por los 5 integrantes de la comisión. Se dio lectura a la anterior, se dio lectura al artículo tercero y posteriormente su votación, siendo aprobado por los 5 integrantes de la comisión. Seguidamente se dio lectura del artículo 4 y posteriormente su votación, siendo aprobado por los 5 integrantes de la comisión. Finalmente, el presidente de la comisión preguntó si desean que el presente proyecto de acuerdo pasara a plenaria para surtir su segundo debate, proposición que fue aceptada por los 5 integrantes de la comisión. Concepto del ponente: luego del análisis técnico, legal y planeación territorial, se concluye que el proyecto número 032 de 2025 es viable, se ajusta a la Constitución, a la ley, fortalece el interés público y la identidad cultural. Por las anteriores consideraciones como ponente y por encontrar correctamente fundamentado tanto constitucional, legal, las normas que regulan la materia presupuestal y las normas municipales, igualmente con el aporte de la documentación requerida, me permito dar ponencia positiva para segundo debate el proyecto de acuerdo número 032. Por todo lo expuesto, respetuosamente solicito a los honorables concejales de la plenaria, una vez realizado el análisis correspondiente, puedan votar a favor de este proyecto de acuerdo en el marco de la disposición legal y reglamentaria. Atentamente, Álvaro Llano Zapata, concejal ponente. Señor presidente, así da leída la exposición de motivos. Se pone en consideración la exposición de motivos. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí.
María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Saldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobada con 16 votos por la positiva y un voto por la negativa la ponencia. Aprobada la ponencia, continuemos con el orden del día, secretario. Señor presidente, me permito entonces dar lectura al concepto jurídico de la exposición de motivos. En mi calidad de abogado externo del Honorable Consejo Municipal, me permito emitir concepto jurídico acerca de lo enunciado en el asunto, con el fin de brindar la claridad necesaria y precisa frente al estudio que realiza esta honorable corporación y el trámite correspondiente al presente proyecto de acuerdo. Después de haber realizado el estudio sobre la normativa acerca del tema que compete, se encontró lo siguiente: marco constitucional y normativo, Constitución Política de Colombia. El artículo 29 de la Constitución Nacional manifiesta que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El artículo 87 de la Carta refiere a la autonomía económica de las entidades territoriales. Así, las entidades territoriales gozan de autonomía por la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: primero, a gobernarse por autoridades propias; segundo, ejercer las competencias que le correspondan; tercero, a administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; cuarto, participar en las rentas nacionales. El artículo 313 de la Constitución Política de Colombia expresa las distintas competencias legales de los consejos municipales de la siguiente manera. Artículo 313, correspondía a los consejos: segundo, adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas; tercero, autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que le corresponde al consejo. El objeto del contrato es la satisfacción de necesidades sociales, salud pública, siendo menester su ejecución para además el cumplimiento de fines esenciales de la administración en respecto por los derechos fundamentales. Además, compete la propuesta por parte del Ejecutivo. Así, 315 artículos son atribuciones del alcalde. Quinto, presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo que le son de interés y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y las demás que estimen convenientes para la buena marcha del municipio. Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, artículo 104, a más tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades territoriales ajustarán las normas sobre programación, elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos a las normas previstas en la Ley Orgánica del Presupuesto, Ley 225 de 1995, artículo 32. Por su parte, la Ley 1483 de 2011 también refiere a los límites de los compromisos de vigencias futuras. Artículo primero, vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las asambleas o consejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación al presupuesto del año que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. A. Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos. B. El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo de que trata el artículo 5 de la Ley 819 de 2003. C. Se cuente con aprobación previa del CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces. D. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional, deberá abstenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. La Corporación de Elección Popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el plan de desarrollo en el plan de inversiones del plan de desarrollo respectivo, y si sumados todos los compromisos que se pretenden adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y o administración, excede la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de forma que se garantice la sujeción territorial a la disciplina fiscal en los términos del capítulo segundo de la Ley 819 de 2003. Los montos por vigencia que se comprometan por parte de las entidades territoriales
como vigencias futuras ordinarias y excepcionales, se descontarán de los ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad de endeudamiento, teniendo en cuenta la inflexibilidad que se genera en la aprobación de los presupuestos de las vigencias afectadas con los gastos aprobados de manera anticipada. La autorización por parte de la Asamblea o Consejo respectivo para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gasto de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno, con fundamento en estatuto de reconocido valor técnico, que contemplen la definición de obras prioritarias, ingeniería de detalle de acuerdo con la reglamentación del Gobierno Nacional, previamente los declara importancia estratégica. Podemos observar que el presente proyecto de acuerdo refiere a un programa plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal, además corresponde a una vigencia futura ordinaria, la cual concuerda con el desarrollo realizado por el acuerdo. La Ley 136 de 1994, para la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, artículo 32, atribuciones, además de las funciones que le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes: reglamentar la autorización del alcalde para contratar, señalando los casos en que se requiere autorización previa del Consejo, parágrafo 4. De conformidad con el numeral 30 del artículo 3.13 de la Constitución Política, el Consejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización del alcalde para contratar en los siguientes casos. Primero, contratación de empréstitos. Segundo, contratos que comprometen vigencias futuras. Artículo 71. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las juntas administradoras locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente, parágrafo primero. Los acuerdos a los que se refieren los numerales 2, 3 y 6 del artículo 3.13 de la Constitución Política solo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde. El decreto presidencial 4836 de 2011, por la cual se reglamentan las normas orgánicas del presupuesto y se modifican los decretos 115 de 1996, el 4730 de 2005, el 1957 de 2007 y el 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en materia. En su artículo tercero establece: artículo tercero, modifíquese el artículo primero del decreto 1957 de 2007, el cual quedará así. Artículo primero, los compromisos presupuestales legalmente adquiridos se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios con la recepción de los bienes y servicios y en los que demás eventos con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago. Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la celebración del compromiso se deben contar previamente con autorización por parte del CONFIS o quien éste delegue, con lo establecido en la ley, para asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras para tal efecto, previo a la expedición de los actos administrativos de apertura del proceso de selección de contratistas en los que se evidencia la provisión de bienes o servicios que superen el 31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal, deberá contarse con dicha autorización. Sin embargo, es necesario traer a colación el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, pues su artículo 137 propone las nulidades de los actos administrativos de carácter general. Así, artículo 137, nulidad: toda la persona podrá solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que debiera fundarse, o sin competencia o en forma irregular o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones por propias de los que profirió. Bajo este entendido, se debe mencionar que el acuerdo contiene una determinación suficiente y precisa de las obligaciones que pretende hacer valer una vigencia futura, además de una apropiación del presupuesto de la vigencia 2025 para su ejecución correcta del 15% del valor de la obligación. Por último, se recalca la importancia de las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo, toda vez que es un requisito, como se mencionó con anterioridad, artículo 5 de la Ley 819/2003, impacto fiscal, en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 819, el cual hace referencia al impacto fiscal de las normas en la Secretaría de Hacienda, a quien le corresponde expedir la respectiva certificación de impacto fiscal. Revisado el proyecto de acuerdo, este cuenta con la certificación de impacto fiscal, el cual no genera impacto fiscal negativo. Como conclusión de lo anteriormente manifestado en este concepto, es pertinente para mí considerar que se debe dar un concepto favorable al proyecto de acuerdo número 32 del 16 de octubre de 2025, por el cual se concede una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afecten presupuestos de vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones.
toda vez que es el mecanismo jurídico correcto y necesario. Se considera un acto legalmente viable y carente de vicios que puedan comprometer su validez. Cordialmente, Jonathan Steven Vergara Franco, abogado externo. Exposición de motivos. De conformidad con lo establecido en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2002 y en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, y se dictan otras disposiciones, corresponde al Consejo Municipal de Dos Quebradas autorizar al alcalde municipal para la asunción de compromisos y obligaciones que afecten presupuesto de vigencias futuras. Consideraciones generales. De acuerdo con la doctrina emanada de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las entidades públicas deberán tener en cuenta que los contratos que se firmen dentro de una vigencia fiscal deben tener como plazo de ejecución el 31 de diciembre esa misma vigencia fiscal, y que para aquellos contratos cuyo plazo de ejecución sobrepase la vigencia fiscal es necesario obtener por parte de las corporaciones públicas, en este caso el Consejo Municipal, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental del municipio de Dos Quebradas adelantó las gestiones necesarias para garantizar la ejecución del contrato producto del proceso de licitación pública número 089-2025, cuyo objeto consiste en contratar los servicios relacionados con la gestión integral, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos especiales y de construcción y demolición no aprovechables dispuestos inadecuadamente en vías y áreas públicas de la zona urbana y rural del municipio de Dos Quebradas, con énfasis en la recuperación de puntos críticos. El municipio de Dos Quebradas, de acuerdo con las condiciones descritas, se ve en la necesidad de promover o fortalecer las medidas pertinentes para darle respuesta a esta necesidad de promover o fortalecer las medidas pertinentes para darle respuesta a la problemática del manejo inadecuado de residuos especiales y de construcción y demolición, tal como lo establece la normatividad vigente, artículo 27, 28, 45, 46, 95, 96 del Decreto Presidencial 2981 del 2013 y el artículo 9 de la Resolución 0754 de fecha 25 de noviembre de 2014, proferida por el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el cual se adopta la metodología para formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos. Por lo tanto, deben caminarse en esfuerzos para la eliminación de los puntos críticos compuestos por residuos sólidos, especiales y de construcción y demolición, generadores de afectaciones y deterioro sanitario, afectación de la limpieza del espacio público por la generación de malos olores, focos de propagación de vectores y enfermedades, entre otros. Con la firma del contrato propuesto se espera un manejo integral de los residuos sólidos especiales y de construcción y demolición no aprovechables, ubicados en puntos críticos, mejorar el nivel de visibilización de la administración municipal en pro de la conservación del medio ambiente, mejorar la convivencia ciudadana y los niveles de vida de las comunidades del municipio, mejorando paisajístico de las zonas afectadas por la presencia de residuos sólidos, dar cumplimiento a la implementación del PEGIRS del municipio de Dos Quebradas y atender todos los requerimientos de la población afectada en cumplimiento con los fines del ente territorial. Los problemas asociados al manejo inadecuado de residuos sólidos en Colombia se han acentuado en los últimos años debido al crecimiento de los centros urbanos, mayor oferta de bienes de consumo y por lo tanto generación de residuos, tanto en cantidad como en composición, los cuales en una comunidad aparecen como una consecuencia de su actividad económica y de su diario vivir. Todos estos fenómenos contribuyen significativamente al deterioro de la salud pública e incrementan la contaminación del agua, del aire y de los suelos. Debido a estas circunstancias, las autoridades nacionales, departamentales y municipales han incorporado de manera general la dimensión ambiental en sus planes de desarrollo y demandan los apoyos necesarios para una gestión sostenible del ambiente. Por lo anterior, es evidente la necesidad que tiene el municipio de mantener la ejecución de un contrato de limpieza de puntos críticos que permite intervenir los más de 240 puntos críticos identificados en el inventario del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos dentro de las zonas urbanas y rurales del municipio de Dos Quebradas, realizando gestión integral de residuos mediante la recolección, el transporte y la disposición final de dichos residuos en un relleno sanitario autorizado por la autoridad ambiental, los cuales no se pueden quedar sin la debida gestión, la cual se garantiza con la ejecución del contrato producto del proceso de licitación público número 089-2025, cuyo objeto consiste en contratar los servicios relacionados con la gestión integral, recolección, transporte
y disposición final de los residuos sólidos especiales y de construcción y demolición no aprovechables dispuestos inadecuadamente en vías y áreas públicas de la zona urbana y rural del municipio de Dos Quebradas, con énfasis en la recuperación de puntos críticos. Fundamentos jurídicos. Las vigencias futuras constituyen un mecanismo de planeación y ejecución presupuestal que busca que las entidades públicas de cualquier orden asuman compromisos presupuestales siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la Constitución Política de 1991 y demás normas que regulan lo pertinente en cuanto a vigencias futuras. De conformidad con el Departamento Nacional de Planeación, las vigencias futuras permiten planificar y financiar los proyectos y obligaciones que serán desarrolladas a largo plazo y que tienen una limitación que representa la anualidad del presupuesto. Los artículos 352 y 356 de la Constitución Política de Colombia establece lo siguiente. Artículo 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará la correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. Artículo 353. Los principios y las disposiciones establecidas en este título se aplicarán en lo que fuere pertinente a las entidades territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto. Además de lo anterior, el artículo 313 constitucional consagra que corresponde a los consejos municipales, entre otras facultades, la de: quinto, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Ahora bien, como sustento legal de la vigencia futura se encuentra el decreto presidencial número 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, y el artículo 12 de la Ley 819/2003. Esta ley se refiere al régimen de vigencias futuras vigentes en la actualidad. Esta norma consagró, por tanto, las vigencias futuras ordinarias como las excepcionales, pero solo las primeras las consagró específicamente para las entidades territoriales. Al respecto señala lo siguiente. Artículo 10. Vigencias futuras ordinarias. El artículo 9 en la Ley 179 de 1994 quedará así. El CONFIS podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: a. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas, consulte las metas plurianuales del marco fiscal del mediano plazo de que se trata el artículo primero de esta ley. B. Como mínimo, las vigencias futuras que se solicitan se deberá contar con la apropiación del 15% en la vigencia fiscal en las que éstas sean autorizadas. C. Cuando se trate de proyectos de inversión nacional, deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio del Ramo. La autorización por parte del CONFIS para comprometer el presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el COMPES previamente los declare de importancia estratégica. Esta disposición también se aplicará a las entidades que trata el artículo 9 de la presente ley. El gobierno reglamentará la materia. De otra parte, el artículo 12 de la misma ley otorga la competencia a las asambleas departamentales y a los consejos municipales para autorizar los compromisos de vigencias futuras a nivel territorial. La citada norma consagra lo siguiente. Artículo 12. Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o consejo respectivo a iniciativa del gobierno local previa aprobación por el CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces. Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto de compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumplan que: a. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas. Consulte las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo, el que trata del artículo primero de esta ley. B. Como mínimo, las vigencias futuras que se solicitan se deberá contar con apropiación del 15% en la vigencia fiscal en las que éstas sean autorizadas. La Corporación de Elección Popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el plan de desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretenden adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y administración se excede su capacidad de endeudamiento. Por último, el artículo 37 del Acuerdo Municipal número 022 de 2023, aprobado por el Consejo Municipal de Dos Quebradas, por medio del cual se actualiza y se adopta el Estatuto Orgánico del Presupuesto del municipio de Dos Quebradas, Risaralda y sus entidades descentralizadas,
y se derogan los acuerdos número 010 de 1997, el 039 de 2001 y el 018 de 2009, hace alusión a las vigencias futuras ordinarias, consagrando al respecto lo siguiente: artículo 37, vigencias futuras. De conformidad con el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, la Ley 1483 de 2011 y el numeral 2 del parágrafo cuarto del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el Consejo Municipal, a iniciativa del alcalde y previa aprobación del CONFIS, podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencia siguientes siempre y cuando se cumpla con cada uno de los lineamientos y directrices impartidos por la Constitución y por la ley. Por su parte, el artículo 38 del citado estatuto dispone, artículo 38, vigencias futuras ordinarias. Se podrá autorizar la asunción de vigencias futuras ordinarias cuando su ejecución se inicie en el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo con cada una de ellas, siempre y cuando se cumpla que a. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consultadas las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo. B. Como mínimo, las vigencias futuras que se soliciten se deberán contar con apropiación presupuestal del 15% en la vigencia fiscal en la que éstas sean autorizadas. C. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional, deberá obtenerse el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación, DNP. D. Que los proyectos objeto de las vigencias futuras estén consignadas en el Plan de Desarrollo Municipal respectivo vigente. E. Que sumado a todos los compromisos que se pretenden adquirir por esta modalidad y con sus costos futuros de mantenimiento y de administración, no se excede la capacidad de endeudamiento del municipio, entendida como la capacidad de pago regulada por la Ley 358 de 1997. Parágrafo primero. Los funcionarios responsables de la elaboración del presupuesto incluirán en los proyectos de presupuesto las asignaciones necesarias para garantizar los recursos que autoricen para las vigencias futuras, los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre de cada año caducan sin excepción. La autorización para comprometer recursos y aplicarlos a las inversiones de la administración pública no están en sintonía siempre con la anualidad del presupuesto. Por esta razón, ha sido necesario acudir a instrumentos complementarios contenidos en la ley para cumplir con una serie de actividades que garanticen el cumplimiento de una obligación legal consagrada en el artículo 38, numerales 22 y 23 de la ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se deroga la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011 relacionadas con el derecho disciplinario, reformado por la ley 2094 de 2021, que es de garantizar la vigilancia de los recursos físicos a cargo de la administración municipal. Para ello se requiere apropiar un valor de 1.800 millones de pesos, de los cuales se ejecutará inicialmente el 15%, equivalente a 270 millones de pesos, en la vigencia fiscal 2025 y el 85% restante por un valor de 1.530 millones de pesos en la vigencia 2026 con recursos de dicha vigencia, los cuales serán destinados para el cumplimiento del programa de gestión integral, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos especiales y de construcción y demolición no aprovechables dispuestos inadecuadamente en vías y áreas públicas de la zona urbana y rural del municipio de Dos Quebradas, con énfasis en la recuperación de puntos críticos. Valores apropiar, objeto, vigencia futura ordinaria, contratar los servicios relacionados con la gestión íntegra, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos especiales y de construcción y demolición no aprovechables, dispuestos inadecuadamente en vías y áreas públicas de la zona urbana y rural del municipio de Dos Quebradas, con énfasis en la recuperación de puntos críticos. Valor compromiso vigencia 2025, 270 millones por el 15%, valor vigencia futura 2026, 1.530 millones de un 85%, para un total de 1.800 millones de pesos, para un porcentaje del 100%. Justificación para la presente solicitud de compromiso de vigencias futuras. Las vigencias futuras ordinarias que se solicitan en el presente proyecto de acuerdo cumple la exigencia y requisitos de la norma que regula lo concerniente a las mismas por lo siguiente. Primero, se trata de vigencias futuras ordinarias de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 para garantizar la ejecución del contrato producto del proceso de licitación pública número 089-2025, cuyo objeto consiste en contratar los servicios relacionados con la gestión integral, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y especiales y de construcción y demolición no aprovechables dispuestos inadecuadamente en vías y áreas públicas de zonas urbanas y rural del municipio de Dos Quebradas, con énfasis en la recuperación de puntos críticos, todas que tienen una apropiación presupuestal en la presente vigencia por un valor de 270 millones de pesos. 2. Se pretende garantizar con las vigencias futuras cuya autorización se solicita
la ejecución del contrato producto del proceso de licitación pública número 089-2025, cuyo objeto consiste en contratar los servicios relacionados con la gestión integral, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos especiales y de construcción y demolición no aprovechables, dispuestos inadecuadamente en vías y áreas públicas de la zona urbana y rural del municipio de Dos Quebradas, con énfasis en la recuperación de puntos críticos, que empezará su ejecución con presupuesto de la presente vigencia fiscal, es decir, 2025. El municipio de Dos Quebradas, para no asumir compromisos de vigencias futuras ordinarias, verificó el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en los artículos 12 de la Ley 819/2003. El presente proyecto de acuerdo se anexan los siguientes documentos: acta del CONFIS de fecha 29 de septiembre de 2025, certificación de impacto fiscal de fecha 9 de octubre de 2025, expedida por la directora financiera de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio de Dos Quebradas, certificación de fecha de 15 de octubre de 2025, expedida por la Secretaría de Planeación Municipal de Dos Quebradas, con la cual se hace constar que el proyecto Conservación de Biodiversidad, Ecosistema y Adaptación al Cambio Climático del municipio de Dos Quebradas se encuentra inmerso en el Plan de Desarrollo Municipal y el Banco de Proyectos. De esta manera, dejo presente ante los honorables concejales el presente proyecto de acuerdo para que sea analizado y debatido, de considerarlo ajustado a las disposiciones legales que regularán la materia, sea debidamente aprobado. De los honorables concejales, respetuosamente, Jason Alfonso Palacio Bedoya, alcalde municipal encargado; Luz Yasmín López Vélez, secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental; José Iván González Arias, secretario jurídico. Señor presidente, fue leído el concepto jurídico y la exposición de motivos. Iniciamos, secretario, con la lectura del articulado, título y preámbulo. Sí, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Walter René Molano. Buenas noches. Saludo especial a la mesa directiva, los honorables concejales y, por supuesto, a la secretaria de Desarrollo Agropecuario del municipio de Dos Quebradas. Bueno, mi duda con respecto cuando aprobamos nosotros vigencias futuras es, pues a mí sí me parece muy pertinente que la Secretaría de Hacienda siempre esté en el debate. Porque si bien es cierto, la secretaria es la que ejecuta el contrato, pero cuando se trata de vigencias futuras ordinarias o excepcionales, digamos quien juega un papel más importante es la misma Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, yo tengo dudas en algo, seguramente si estuviera la Secretaría de Hacienda a lo mejor me la podría resolver, y es que pues en una excepcional es claro que no hay que tener ningún recurso en este momento, en la ordinaria sí. Entonces yo pregunto, por ejemplo, en el POAID, que es un informe que debe presentar la Secretaría de Hacienda, o más que todo el área financiera, debe haber quedado registrado el valor con el cual se pretende ejecutar este año, el porcentaje, para poder sustentar la vigencia futura ordinaria. No sé si en el POAID, en ese certificado está, o sea, si la Secretaría de Hacienda me puede garantizar que ese dinero está, o sea, señor secretario, ¿qué certificaciones nos dieron de Hacienda? Como para tener claridad, por favor, al respecto. De la Secretaría de Hacienda contamos con el acta de CONFIS y con la certificación de impacto fiscal, honorable concejal, y que se encuentra registrado con el proyecto del Plan de Desarrollo Municipal. Perfecto, mire lo que acaba de decir. Hay dos certificaciones, que es la que se pasa para todas las vigencias futuras, sobre todo las excepcionales, que son el del impacto fiscal y el del CONFIS, ¿cierto? Pero ahí creo que hace falta una certificación, y es la que nos garantice a nosotros que ese porcentaje, creo que el 10%, el 15%, se encuentra disponible en el presupuesto de la Secretaría de Agricultura. No sé si, o sea, la autora nos puede decir a nosotros que sí, pero es la Secretaría de Hacienda la que tiene que certificar, es un certificado adicional donde ella diga, ese 15% del presupuesto se encuentra disponible, fue presentado en el informe del POAID, o fue tal cosa, o sea, porque recuerde que la vigencia ordinaria, el requisito, pues digamos máximo es eso, es que contemos con el 15%. Y yo le pregunto a la secretaria que se lo cuenta, me dice, sí, yo tengo la plata, yo saco de allí, saco de acá, pero yo creería que hace falta una certificación de que ese 15% está disponible. Yo solamente les dejo pues como esa inquietud, y sí me hubiera gustado pues que la Secretaría de Hacienda estuviera acá
Ustedes saben, amigos, concejales, que nosotros aquí actuamos de buena fe, pero desafortunadamente los entes que nos controlan a nosotros, pues no lo valoran así. Nosotros somos como servidores públicos por acción o omisión, y por una cosa sencilla nos podemos ver involucrados en alguna investigación. Entonces no sé si de pronto se puede hacer un receso y o nos den aclaración sobre el tema. Yo no tengo ningún problema, yo quiero es como tener claridad sobre el tema. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la doctora Luz Yasmín. Bueno, muy buenas noches, un saludo muy especial. No había tenido la oportunidad de saludarlos a todos los honorables concejales y concejalas, a quienes nos ven en las redes y a quienes nos acompañan hoy, a nuestro equipo de trabajo. Respecto a la inquietud que tiene el concejal Walter René, pues es muy válido, digamos, este tipo de preguntas y más en unos debates de estos, pero como lo acaba de decir el secretario, y aquí estoy en la línea con la secretaria encargada de Hacienda, ella dice que por eso se presentó ese certificado fiscal, que ahí está todo, que ese es el que respalda que hay disponibilidad de los recursos de ese 15% y se efectuó el CONFIS también. Hay un acta del CONFIS y hay un certificado de viabilidad por parte del CONFIS para este recurso, que eso es solamente lo que se necesita, especialmente ese certificado fiscal, que ese es el que avala los recursos para esta vigencia futura. Secretario, démosle lectura del certificado de impacto fiscal, por favor. Sí, señor presidente. Certificado de impacto fiscal a suscrita directora financiera de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio de Dos Quebradas, Risaralda, certifica que en caso de ser aprobado y aplicado el proyecto de vigencia futura ordinaria, contratar los servicios relacionados con la gestión integral, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos especiales y de construcción y demolición no aprovechables dispuestos inadecuadamente en vías y áreas públicas en la zona urbana y rural del municipio de Dos Quebradas, con énfasis en la recuperación de puntos críticos, no genera impacto fiscal negativo. La Ley 819/2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones, en su artículo 7º dispone, artículo 7º, análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto, ordenanza o acuerdo que ordene gasto, que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicionada generada para el financiamiento de dicho costo. El proyecto, de acuerdo en mención, se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo Territorial Transformemos a Dos Quebradas 2024-2027, en especial en las siguientes metas de resultado: BPIN 2024-661-700008, nombre del proyecto, conservación de la biodiversidad ecosistémica y la adaptación al cambio climático en el municipio de Dos Quebradas, meta número 212, nombre de la meta, estructurar documentos técnicos con lineamientos ambientales, Dos Quebradas, 9 de octubre de 2025, Jensi Patricia López, directora financiera, Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, Eduardo Andrés Mejía, contratista, y Proyecto María Camila Moreno, contratista. Señor presidente, ha sido leída la certificación de impacto fiscal. Tiene el uso de la palabra el concejal Walter René Molano. Esta es una vigencia futura ordinaria, ¿cierto? Ordinaria. Doctora, ¿cuánto vale el contrato que usted pretende, que le vamos a autorizar con la vigencia futura? ¿Cuánto vale? Por el momento tenemos 1.800 millones, el 15% de esos 1.800 son 270 millones que los tenemos programados para el mes de diciembre. ¿Cómo sacamos también este valor de los 270 millones? Porque venimos, digamos, como con una curva entre 180, 200 y 230 millones en la recolección de los puntos críticos. ¿Por qué se aumentan un poco los puntos críticos? Por el tema de escombros, porque de verdad que nosotros, teniendo esa responsabilidad ambiental, a pesar de que estamos trabajando mucho en las denuncias ambientales, estamos haciendo una mayor recolección para evitar que los escombros y otras basuras lleguen a las quebradas, porque cuando nosotros dejamos de hacer recolección, la gente no tiene otra salida que irlo a tirar a las quebradas, y hemos logrado evitar mucho que ya vayan esos escombros allá.
Entonces son más o menos 230 millones y como en el mes de diciembre son las fiestas del municipio, pues se aumenta la cantidad de residuos en el municipio y la gente cambia sus salas, cambia sus colchones, cambia todo y por eso hicimos un promedio de un 20% más para poder cubrir el mes de diciembre con 270 millones de pesos. Presidente, perdóneme, qué pena ahí. Tiene el uso del padre concejal Guatarrén Molano. Es que mire, por eso hay la diferencia de una vigencia futura excepcional a una ordinaria. Si fuera excepcional no tendríamos ningún problema porque pues se cumple lo del CONFI, se cumple lo de los demás requisitos. Pero la ordinaria debería haber un certificado diciendo de que esos 270 millones de pesos se encuentran apropiados para la vigencia 2025. O sea, porque si ella no certifica que están apropiados, pues no podríamos nosotros no estaríamos cumpliendo con todos los requisitos de la vigencia futura ordinaria. Ahí es un certificado de impacto fiscal muy general que dice que sí, que está incluido, que tenemos recursos, pero como la ley es muy clara y dice que ese 15% debe estar certificado, ahí es pues como la duda que yo tengo, ¿sí? Honorables concejales, pues de acuerdo al requerimiento del concejal, que es muy válido, digamos, nosotros contamos con ese recurso en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, pues ya sería pedirle a Hacienda una certificación más, porque de acuerdo a lo que nos pide la ley, son los dos documentos que están soportando este proyecto de acuerdo. Pero para mayor tranquilidad de este proceso, pues entonces yo ya mañana en la mañana hablo con la directora financiera para que nos expida un certificado adicional donde nos informe que está ahí el recurso garantizado. De verdad que se los digo de corazón, nosotros hicimos un trabajo articulado con Hacienda y con Jurídica antes de traer ese proyecto de acuerdo. Este trabajo lo venimos haciendo con mucha anticipación porque nosotros nos dimos cuenta, inclusive desde el año pasado, porque también hicimos vigencia futura en diciembre del año pasado, teniendo en cuenta todas las problemáticas de años anteriores. Entonces, por eso hemos estado muy juiciosos con este tema, para que no se nos desborde el municipio con el tema de la recolección. 8 días ya son fatales. Entonces, nosotros venimos ya con anterioridad trabajando este proyecto de manera muy juiciosa, cumplimos con el CONFIS, está el certificado de que no tiene ningún impacto negativo a nivel fiscal y nosotros buscamos tener los recursos antes de traer el proyecto acá. O sea, no lo estamos discutiendo acá para buscar los recursos. Ya contamos con los recursos, pero mañana buscaré esa certificación adicional que están solicitando, porque no tenemos ningún inconveniente, porque contamos con el presupuesto. Ya es un compromiso, yo les traigo ese certificado. Tiene el uso de la palabra el concejal Miguel Ángel Rabe. Gracias, presidente. Un saludo muy especial para ustedes, más integrantes de la mesa directiva, los honorables concejales, medios de comunicación y pues lógicamente las personas que nos siguen en redes y las personas que están en las graderías y lógicamente pues a los 3 secretarios de despacho que nos acompañan hoy, a la doctora Luz Yanmi, el jurídico y el secretario de Obras Públicas. Mirando yo acá el reglamento interno del Consejo en el artículo 34, parágrafo 4, ahí habla de el cuarto dice, el Consejo Municipal deberá decidir sobre las autorizaciones del alcalde para contratar los siguientes puntos, ¿cierto? Y acá habla pues de la contratación de empréstitos, contratos que comprometan vigencias futuras, y hablan en general, pues, de enajenación, empréstitos, concesiones y demás que otorga la Constitución Política de Colombia, como es, según acá, pues, el artículo 18 de la Ley 1551 también del año 2012. Y pues, lógicamente, cuando es vigencias futuras, solamente se han pedido 2 documentos acá por ley, pues, es lo que pide la Constitución y la 1551. ¿Cuáles son? Pues el impacto fiscal y el CONFIS, que ahí están. Ya el certificado que está pidiendo el concejal Walter, que pues respeto mucho esa decisión y lo que le está solicitando,
que igual no sobra, pues igual no sobra. Pero igual para todos los acuerdos hemos votado, es primera vez que se está pidiendo y entonces yo como que no comparto, respetando pues la decisión de él y de pronto la inquietud que tiene, yo no la tengo. Porque es más, yo creería que si yo lo hago y pido eso, me estaría extralimitando en funciones, ya exagerando, estoy viendo cosas que no están en el reglamento interno, ni en la Constitución, ni en la ley. Porque con los 2 certificados que están ahí es suficiente. Esos son los requisitos para aprobar unas vigencias futuras. Lo que está ahí ya contemplado en el acuerdo, con el que es el CONFI, impacto fiscal. Ya lo demás, pues si quiere tener, y si la plenaria o la mesa directiva toma la decisión que se aplace y se haga, pues ya es porque quieran, pero para mi concepto, eso no lo pide la ley ni nada de eso. Porque es que ahí están certificando ya los 2, en el CONFIS y en el impacto fiscal, ahí está certificando de la plata está. Una secretaria de Hacienda no va a dar un certificado, ni lo va a firmar, sabiendo de que si no cuenta la plata, no va a firmar y a certificar que no tiene impacto fiscal o que tiene y que ahí están los recursos. Y pedir una carta adicional a mí me parece que está sobrando eso ahí ya. Pero respeto la decisión del concejal que la pida y pues ya a la plenaria, a la mesa directiva, si quiere continuar o no con la votación, doctora. Presidente. Concejal Miguel Ángel, muchísimas gracias. Como dice el concejal Miguel Ángel, así es. Para vigencias futuras, los documentos que anexamos son los 2 que se requieren. Sin embargo, me dicen de Hacienda que ustedes aprobaron el día viernes el acuerdo 031, donde está la apropiación de los recursos. Entonces, que si leen ahí el acuerdo 031, ahí están apropiados los 270 millones, entonces no hay que dar ninguna otra certificación porque el viernes quedaron aprobados por acuerdo 031. Sí. Concejal Walter, ¿tiene alguna proposición para poner a consideración de la plenaria? Entonces continuemos, secretario, título y preámbulo. Sí, señor presidente, por el cual se concede una autorización. Presidente, no, me concede el uso, por favor, antes de iniciar. Tiene el uso de la palabra concejal Ricardo Zuluaga. Gracias, señor presidente. Señor José Iván Jurídico de la Administración y secretario del Consejo, ¿ustedes nos pueden certificar, por favor, que este proyecto 031 por el cual estamos concediendo, ya lo hicieron, que cumple con todo, los requisitos normativos, legales, constitucionales? Ok, gracias. Continúe con título y preámbulo, secretario. Sí, señor presidente, por el cual se concede una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afecten presupuesto de vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. El Consejo Municipal de Dos Quebradas, Departamento de Risaralda, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, el Decreto Presidencial número 111 de 1996, el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y demás normas concordantes. Señor presidente, fue leído título y preámbulo. Se pone en consideración la aprobación del título y preámbulo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Saldarriaga. No. Albert de Jesús Llanos Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, me permito informarle que fue aprobado título y preámbulo, 15 votos por la positiva, 1 voto por la negativa y 1 concejal ausente. Continúe, secretario. Artículo primero, autorización. Autorizar al alcalde municipal de Dos Quebradas para constituir una vigencia futura ordinaria al presupuesto de la vigencia 2026 por un valor de 1.800 millones de pesos, de los cuales se ejecutará el 15%
equivalente a 270 millones de pesos en la vigencia 2025 y el 85% restante por un valor de 1.530 millones de pesos en la vigencia 2026, con recursos de dicha vigencia, los cuales serán destinados para el cumplimiento del programa de gestión integral, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos especiales y de construcción y demolición no aprovechables, dispuestos inadecuadamente en vías y áreas públicas de las zonas urbanas y rural del municipio de Dos Quebradas, con énfasis en la recuperación de puntos críticos. Señor presidente, fue leído el artículo primero. Se pone en consideración el artículo primero del presente proyecto de acuerdo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Saldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo primero con 15 votos por la positiva, un voto por la negativa y un concejal ausente. Continúe, secretario. Artículo segundo, inclusión de los recursos en el presupuesto. El alcalde municipal, a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio de Dos Quebradas, una vez comprometidos los recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá incluir en el respectivo presupuesto las asignaciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. Señor presidente, fue leído el artículo segundo. Se pone en consideración la aprobación del artículo segundo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo segundo con 15 votos por la positiva, un voto por la negativa, un concejal ausente. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Artículo tercero, autorización para la ejecución del contrato. Autorizar al alcalde del municipio de Dos Quebradas para ejecutar el contrato objeto de la presente autorización conforme a la normatividad vigente y aplicable para hacer efectivo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente acuerdo. Señor presidente, fue leído el artículo tercero. Se pone en consideración la aprobación del artículo tercero. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo tercero, 15 votos por la positiva, un voto por la negativa, un concejal ausente. Continúe, secretario. Artículo cuarto, vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las disposiciones del orden municipal
que le sean contrarias. Señor presidente, ha sido leído el artículo 4. Se pone en consideración la aprobación del artículo 4. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo 4 con 15 votos por la positiva, 1 voto por la negativa y 1 concejal ausente. Desean honorables concejales que el presente proyecto de acuerdo pase al despacho del señor alcalde para su sanción y publicación. Se pone en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado con 15 votos positivos, 1 por la negativa y 1 concejal ausente, para que pase al despacho del señor alcalde para su sanción. Darle las gracias a la doctora Luz Yasmí, al doctor José Iván González Arias, al secretario de Obras Públicas por habernos acompañado en la sesión en la noche en el día de hoy. Continúe, secretario, con el orden del día. Sí, señor presidente. Séptimo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Continúe. Octavo, lectura de comunicaciones. Continúe. Noveno, proposiciones. Continúe. Décimo, varios. Continúe. Señor presidente, se ha agotado el orden del día. Siendo las 8:17 del día 3 de noviembre del 2025, se declara terminada la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas y se convoca para mañana, 4 de noviembre a las 7 a.m.